Bien, buenos días a todos y después de la magnífica conferencia que hemos tenido por parte de Sultana, vamos a empezar con la primera mesa de la mañana de Biblia Clásica. En primer lugar, vamos a tener a Luis Rodríguez Callejón. Es un caso que me ha sorprendido mucho porque es estudiante de primero del grado de Historia del Arte. Y aunque no tiene mucha experiencia, él dice que viene con muchas ganas y esto es un ejemplo, la verdad, porque hasta ahora los que estamos de grado somos todos de cuarto. Así que empiezas tú, tenemos 15 minutos por ponencia y luego al final de todo un tiempo de preguntas. De acuerdo, pues muchas gracias por eso. Lo primero de todo, dar las gracias al Departamento de Estudios Semíticos por darnos esta oportunidad, a los organizadores y organizadoras del evento y por supuesto a todos ustedes por asistir. Yo he titulado mi comunicación Relación entre Antiguo Testamento y Cristo, arte románico, y explico por qué. Mira si es on, si está en on. Bueno, pues a lo largo de la historia la religión cristiana ha tratado de justificar su tradición con lo que es la cultura judía. No podemos olvidar que Cristo era judío y es por ello que establece constantemente vínculos entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto se hace mediante prefiguras cristológicas que vaticinan lo que sucederá a Jesús en un futuro y mediante la identificación de determinadas actitudes, determinados aspectos de personajes de relatos del Antiguo Testamento que muestran virtudes propias de Jesús, como la fe, la fortaleza, etc. La escultura románica, que aparece en los capiteles de iglesias y monasterios, es un magnífico vehículo para conocer este tipo de relaciones, ya que están estrechamente vinculados con esa simbología y hacen referencias constantemente. Por todo ello, es mi intención exponer en este breve espacio de tiempo algunos de estos ejemplos. Pues el tema es bastante extenso, abarca bastante, y ver cómo el maestro cantero plasma en la piedra estos relatos bíblicos. Lo primero de todo, dar unos breves tips sobre las características principales para poder situarnos bien de la escultura románica. Realizada en piedra por maestros canteros, sufre una gran adaptación al marco arquitectónico, por lo que se ve obligada a deformarse y a perder lo que es en sí las proporciones con objeto de adaptarse a la arquitectura. Muestra un alto sentido docente y narrativo. No podemos perder de vista que el fin último era, mediante estas representaciones, educar a un pueblo analfabeto y mostrarle la Sagrada Escritura. La rigidez aparece patente en los paños, las vestiduras, las caras, y el hieratismo en las expresiones faciales son imágenes que parece que ni sienten ni padecen. Se produce por tanto una despreocupación en favor de la belleza, formal en favor del contenido. Lo importante no es cómo se cuenta, sino lo que se cuenta, el mensaje. ¿De dónde bebe este arte? Pues podríamos citar como principales fuentes algunos ejemplos de la antigüedad que perviven durante la historia y las figuras prerrománicas, que sería lo más cercano en el tiempo. El primero ya propiamente pasando a lo que son las prefiguras cristológicas, la primera de ellas que voy a tratar sería la de Caín y Abel, que he establecido una comparación de Caín y Abel con Jesús en el Calvario. La muerte de Caín y Abel realizan una ofrenda a Dios. Caín representa la agricultura y ofrece una gavilla de trigo, mientras que Abel representaría la ganadería ofreciendo un cordero. Tenemos aquí la primera prefiguración de Cristo, lo que sería Cristo como Cordero de Dios. La ofrenda de Abel satisface más a Dios, por lo que Caín, su hermano celoso, decide matarlo.
La figura de Abel sería la del el primer mártir, el primer hombre justo, al igual que Cristo muere en la cruz inocentemente. Por contra, su hermano Caín, perdón, sería el paradigma de Judas, y en este sentido del anticristo, y de igual manera los padres de la Iglesia han establecido una vinculación con lo que sería el pueblo judío. En este pequeño detalle se puede observar cómo, además del deseo de establecer esas relaciones, se quiere dar ese pequeño matiz de primacía del Nuevo Testamento sobre el Antiguo y por tanto del cristianismo sobre el judaísmo. Abraham y el sacrificio de Isaac. Bueno, pues yo lo he puesto en relación con lo que sería la última cena, porque la última cena simboliza para Cristo lo que es el inicio de su pasión y muerte, y tanto pasión y muerte de Cristo como el sacrificio de Isaac suponen una dura prueba que se debe pasar. Se establecen diversos paralelismos. La subida al monte Moria por parte de Isaac, cargado con la leña para el holocausto, supondría un reflejo de, en un futuro, Cristo cargando con la cruz hacia el Gólgota. El cordero que posteriormente aparece en la zarza cuando Dios, en el momento culminante, detiene a Abraham, simbolizaría el sacrificio de Cristo como cordero de Dios, y por tanto las imágenes que he traído son esas, esa es la relación que establezco. En tercer lugar, Sansón, cuya principal historia es la del león de Timna. Se ha establecido el paralelismo con con figuras clásicas como Hércules por su fuerza y por las hazañas que este personaje lleva a cabo, o como la del caldeo Gilgamesh. Se establece la relación con Cristo a través simbolizando la fuerza de Dios, y en este episodio donde desquijara al león se vería un paralelismo de Jesús con Cristo con Sansón, el león al que desquijara con el anticristo o el pueblo pagano al que Cristo derrota, y la esposa filistea de Sansón tendría que ver con la Iglesia. Su nacimiento es un nacimiento por designio divino y con anuncio evangélico, por lo que he traído aquí esta obra de Santo Domingo de Asilo, en la que aparece una anunciación, porque pondría en relación a este episodio con el de personajes del Nuevo Testamento como el propio Jesús o como San Juan Bautista. Una vez que derrota al león, introduce la mano en su garganta y saca un panal de abejas para comer de él. En esto se ha querido ver a Cristo liberando las almas del limbo. En el episodio en que Sansón arranca las puertas de la ciudad de Gaza, se establece un vínculo con la figura de Jesús, en tanto en cuanto Jesús sería quien arrancaría las puertas del infierno, en una visión bastante apocalíptica. El sufrir de Sansón a lo largo de su historia y su muerte se ha querido equiparar de igual modo a la pasión que sufre Cristo. El rey David y el árbol de Jesé. Yo pienso, bajo mi punto de vista, que es una de las relaciones más claras, una de las vinculaciones más claras, pues ya que la genealogía que establece el árbol de Jesé vincula directamente al rey David como antecesor directo, antepasado directo de la figura de Cristo. En esta representación podemos ver cómo del costado de Jesé salen diferentes ramificaciones de profetas y rayas del Antiguo Testamento, culminando en la cúspide con Jesús y la Virgen. La figura de David aparece con corona, identificando a Cristo como rey, y aparece como autor de salmos en su versión de músico. En tanto en cuanto sea la visión de David como pastor, guía del pueblo y protector de su rebaño, se ha querido transponer en la figura de Cristo como protector de almas y salvador del fiel. Cuando David vence a Goliat,
el paralelismo que se establece con Jesús vendría a ser Cristo venciendo a Satán, al igual que el triunfo del pecado, del bien sobre el mal, sobre el pecado, y del débil sobre el fuerte. La relación que se ha visto a lo largo del estudio de los textos entre Moisés y Jesús y los apóstoles sería que ambos actúan como guías, como líderes del pueblo. En este caso del capitel de la Catedral de Jaca en Huesca, vemos como Moisés porta las tablas de la ley con su hermano Aarón, actuando de líder del pueblo, y en el de la derecha, de Santo Domingo de Silos en Burgos, observamos la escena del lavatorio de los pies, donde se vería a Jesús con esa actitud de liderazgo que caracteriza a ambos personajes. El hecho de que por ejemplo, Dios entregue la ley a Moisés establece el vínculo con la predicación de Cristo. Ambos comunicarían lo que es el mensaje divino. El hecho de que Moisés alimente a su pueblo y tenga dominio sobre la agua, haciendo brotar agua, por ejemplo, de la roca Oreb, se vendría a establecer un símil con lo que es la figura de Cristo en la multiplicación de los panes y los peces, o la obra de misericordia, dar de comer al hambriento, beber al sediento, etc. La institución de la Pascua judía tendría que ver, por parte de Moisés, tendría que ver con la última cena. Cristo se ejemplificaría con el cordero, y a la vez el ataúd que se pinta en los dinteles de las casas judías tendría que ver con la cruz. La última relación que establezco es la de Daniel y la de Cristo en el sepulcro. Ambos se supone que son una salvación gracias a la fe. Daniel implora a Dios, al ser condenado injustamente, a morir en un foso con leones, y ese hecho del descendimiento de ambos a lo que es un espacio subterráneo, en el caso de Daniel el foso, y en el caso de Jesús el sepulcro, se ha querido ver como ese símil de descenso al limbo y posterior resurrección. Para concluir mi intervención, a modo de síntesis, me gustaría elaborar una breve conclusión. Las referencias continuas entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son un reflejo claro que deja entrever lo que sería el deseo de la cultura cristiana para legitimar sus raíces y su tradición judaica, pero a su vez, si nos fijamos bien en determinados detalles, nos damos cuenta de que se intenta establecer una ligera primacía del Nuevo Testamento sobre Antiguo, y a su vez de cristianismo sobre judaísmo. A lo largo de la historia, como hemos podido ver en este recorrido, el arte ha estado estrechamente vinculado con la religión y por tanto con la escritura sagrada, y el arte románico no es una excepción. Gracias por su atención. ¿No está? Ahí la pantalla hay dos. ¿Cómo se titula la tuya? No sé, Sí, sí. nada de ser lo que quiere, no sé. No sé, No sé. ¿Cuánto lo hemos colocado? no sé, a lo mejor no sea correcto. Tiene que ser, no sé.
propiedad de abrir con o directamente abrir con Arriba. la tercera opción y le dais a los Bien, a continuación tenemos a Francisca Sureda Agrover. Ella es licenciada en Biblioteconomía y Documentación, también licenciada en Comunicación Audiovisual, tiene un máster en Información Científica y actualmente estudia el grado en Filología Clásica y nos va a hablar sobre los seres de la visión de Ezequiel en la pintura. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a la organización por aceptar mi ponencia, espero que les guste. Yo había pensado en hacer un análisis de los seres que aparecen en la visión de Ezequiel. Se pueden hacer lecturas multidisciplinares sobre el texto sagrado, lo cual se podría expresar también como los diversos puntos de vista o enfoques que tiene cada uno, desde lo que se examina o se ha examinado desde dicho texto. Lo primero que puede venirnos a la mente al tratar este tema son los múltiples textos exegéticos, comentarios e interpretaciones que se han escrito en torno a la Biblia en general, a los libros, capítulos concretos, incluso a simples versículos, tanto por parte de exégetas judíos como cristianos. Estaríamos, pues, ante una interpretación de textos por medio de textos que utilizan todo tipo de recursos. En sentido amplio, este tipo de interpretación se podría entender como literaria, ya que se aplican determinadas reglas exegéticas basadas generalmente en analogías, combinación de las letras en las palabras, etc. E incluso se puede recurrir con frecuencia a los cuentos o a las parábolas, intentando proporcionar con ello una explicación didáctica. En el caso del judaísmo, por ejemplo, a este tipo de interpretación pertenecerían los antiguos Midrashim, donde se desmenuza el texto bíblico versículo a versículo para que todo tenga sentido, o los llamados simplemente comentarios bíblicos. Pero como es sabido, no solo la literatura interpreta literatura. Con el término literatura me refiero aquí en sentido amplio a los textos escritos. También el arte puede aportar una lectura, una interpretación de lo escrito, y en eso me centraré en mi intervención. Uno de los pasajes bíblicos que más quebraderos de cabeza le dio a los antiguos sabios judíos, los maestros de la Mishnah y del Talmud, parece que fue, junto al primer capítulo del Génesis, el primer capítulo del libro de Ezequiel. En los círculos farisaicos y tanaíticos, donde se fueron formando y redactando la Mishnah, el primer corpus legislativo del judaísmo rabínico, se utilizó la expresión, perdona si me equivoco, creo que es Ma'aseh Merkabah, no sé si está bien pronunciado. Ma'aseh Merkabah, que es obra, trabajo, relato del carro, para designar tanto el primer capítulo de Ezequiel como el conjunto de especulaciones, homilías y visiones relacionadas con el trono de la gloria y el carro donde se halla situado y todo lo que pertenece a ese mundo divino. Precisamente quiero tratar de cómo la pintura ha interpretado a los seres y al Dios que aparecen en este pasaje de la visión de Ezequiel. Por supuesto no vamos a entretener a leer todo el texto porque es largo y no da tiempo, pero hay 4 cosas que quiero recalcar que para mí son importantes, que luego se verá en la pintura. La primera que se ve son los 4 seres vivientes que aparecen no sé por qué se ve aquí mal, pero bueno. Conocemos por esos 4 seres vivientes, literalmente seres vivos. Este término solo se usa en la Biblia en el libro de Ezequiel y se puede relacionar con la antigua concepción hebrea de Yahvé, que se sienta entronizado sobre querubines. Lo siguiente que quería recalcar del texto es cuando hace referencia aquí sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma, y los 2 últimos había una especie de zafiro en forma de trono, y sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Ezequiel pudo contemplar en su visión
según decía, un viento poderoso procedente del norte y una nube arropada por fuego cuyo centro era resplandeciente. Desde el verso 5 en adelante es donde deseo concentrar la atención, ya que es aquí donde comienza el esplendor de la visión que se reveló a Ezequiel, que dice así: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. La connotación de seres vivientes denota que no se trataba de personas ordinarias, no eran humanos, sin embargo tenían una resonancia con el aspecto de una persona, aspecto antropomórfico. Sabemos que estos seres vivientes eran querubines, ya que desde el verso 6 en adelante se nos suple la información detallada sobre su aspecto. Pero antes de continuar, deberíamos analizar qué es un querubín. La palabra querubín se encuentra con sus variantes en diferentes lenguas de la antigüedad, como querub en griego antiguo, también krubim en hebreo. También en la cultura persa tenemos los querubes, que son guardianes, y que a lo largo de la historia podemos ver unas figuras que no están en pintura, son escultura, pero que es lo más parecido que hay de este tipo de querubines o seres alados. Lo cierto es que la Biblia los menciona en la visión de Ezequiel como guardianes del trono de Yahvé y como los transportadores de la carroza celestial. Aquí tenemos unas imágenes de esfinges que tienen 4 alas, que es lo que ahora veremos en la pintura que he analizado, que falta. Luego también está la visión cristiana de los querubines, que corresponden al segundo orden del poder entre 9. El primer orden jerárquico es para los serafines, pero como estamos analizando a Ezequiel, nos concentraremos por ahora en los querubines. A los querubines se les reconoce su gran capacidad para desplazarse con extrema rapidez, no están atados a limitaciones físicas, puesto que no son seres físicos, como lo es el hombre en su género humano. Como toda figura de dominio celestial, los querubines irradian luz y son los que conducen la Merkabah o la carroza celestial. Aquí tenemos otras pinturas que son más antiguas, de la época románica, donde también se pueden ver, no se distingue muy mal porque no sé si se ve muy bien, pero las 4 alas que dicen el texto que tienen, 2 arriba, 2 abajo. Esta también, lo mismo, 4 alas. Y lo que voy a analizar es esta obra de Rafael, que es prácticamente, creo, la única, si rebuscamos en las obras de los grandes pintores, que expresa la visión bíblica de Ezequiel. La fuente más antigua de inspiración que tuvo Rafael, evidentemente, fue Ezequiel, en su libro 1, en el capítulo 1, perdón. Y hay 4 elementos fundamentales, como he dicho antes, que son importantes para analizar esta pintura. Dice que hay cuatro seres vivientes, una especie de plataforma y que se asienta, en la que se asienta un zafiro en forma de trono y el que supone sentado una figura que parecía un hombre. ¿Qué diferencias hay entre esta obra, que ya he dicho que es lo más parecido que hay al texto, y la versión de Ezequiel? Los 4 seres vivientes con forma humana y 4 alas, cada uno, han sido sustituidos por 3 animales: el león, el toro y el águila, y un ser humano con un par de alas cada uno. Falta la plataforma sobre los seres vivientes y el zafiro en forma de trono. El protagonista aparece como si fuera Júpiter sentado sobre el águila. Y Rafael ha añadido 2 angelitos que sostienen los brazos del Señor. La figura que parecía un hombre adquiere contornos humanos muy precisos. Las figuras que representan los 4 evangelistas tienen alas como las de la visión de Ezequiel, pero evidentemente no son exactamente como la describía Ezequiel. El artista aquí esboza la figura de Dios Cristo con una gran similitud a las representaciones de Júpiter. Esta figura está rodeada por los 4 evangelistas, el hombre, el león, el toro y el águila, todos ellos alados, flotan en el aire envueltos en una característica luz dorada.
y a sus pies la tierra queda reducida a un pequeño paisaje simbólico. También los ángeles que aparecen rodeando a Dios tienen una apariencia de pequeños cupidos, que de los seres extraordinarios querubines que aparecen en el texto original de la visión. En lugar de someterse a las leyes de la perspectiva renacentista, Rafael aquí resucitó la arcaica perspectiva bizantina, de modo que el grupo parece empujado levemente hacia atrás. Es una fórmula iconográfica antigua que se pintó y esculpió estereotipada miles de veces en el arte bizantino y en el arte románico, pero que resurge totalmente rejuvenecida en la obra de Rafael. La escena tiene un aspecto visionario al ofrecer al artista una fulgurante iluminación dorada que llama la atención en primer lugar, quedando en absoluto segundo plano el paisaje. Lo que observamos en el cuadro de Rafael parece, por tanto, apartarse bastante de la escena de la primitiva fuente de inspiración de Ezequiel. Con relación al carro al que hace mención Ezequiel, aquí no aparece, pero sí podemos observarlo en otras obras, en unas miniaturas, por ejemplo la miniatura de Biblia de Ripoll del siglo XI o la iluminación bíblica de Alba del siglo XV, que sí aparece el famoso carro celestial, que en cambio Rafael no lo pinta. Y bueno, decir que finalmente, investigando este tema, he encontrado que hay muchísimas teorías sobre 28 versos de Costa, la visión de Ezequiel, muchísimas. Hay visiones visiones desde alquímicas hasta totalmente místicas, hay de todo tipo. Y se pueden hacer análisis muy variados y muy profundos sobre las criaturas que aparecen en la visión de Ezequiel. Y nada más. Muchas gracias. El viaje. Bien, a mí no me gusta tener que presentarme a mí misma, pero hoy no queda otro remedio. Así que mi nombre es Goretti Luis Cabrero. Estoy estudiando el último año del grado en Lenguas Modernas y Subliteratura. He realizado estudios de lengua hebrea en la Universidad de Tel Aviv y actualmente soy becaria ícaro del Departamento de Estudios Semíticos. Y hoy os vengo a hablar sobre el viaje de la exégesis bíblica y Abraham y Veneza. Aunque nuestro viaje tendría que empezar en realidad en las tierras de Palestina y Babilonia, cuando en las academias de estos sabios que tras la destrucción del segundo templo empiezan a aferrarse a la interpretación de la Biblia para conseguir subsistir a estos devastadores designios divinos, daremos un salto de varios siglos hasta el territorio que conocemos como Sefarad de la mano de Abraham y Veneza. Este personaje nació en Tudela, problemas fallos del directo, lo siento. Este personaje nació en Tudela, en Navarra, hacia el año 1089 y siendo joven se traslada al Andaluz, donde va a recibir su formación en cultura árabe judía, la formación típica de un judío andalusí. En este momento va a estar enfocado en la poesía, especialmente en los géneros tradicionales árabes. En su diván encontramos más de 500 poesías en las que va a tratar temas como las poesías litúrgicas, nos encontramos también panegíricos, cantos de amistad. En este momento, cuando también se empieza a juntar con otros poetas como Yehuda Levi,
Estos gustos tradicionales que encontramos en la poesía andalusí, como son las imágenes de los poemas báquicos alrededor de las acequias, las fiestas con el vino, esas imágenes de los amados que son cervatillos, todas estas imágenes empiezan a desaparecer, dando lugar a poemas con un tono muchísimo más realista, que van a tratar escenas de la vida cotidiana. También en su poesía se va a dejar ver la huella de la filosofía neoplatónica y el pensamiento astronómico de la época, porque nuestro personaje va a tener un perfil muy polifacético, como era muy normal en aquel momento. Va a escribir sobre astronomía, matemática, comentarios bíblicos, filología y demás. A Abraham Ibn Ezra le va a tocar vivir los últimos años del esplendor de Al-Ándalus. El año 1140 va a ser un año muy importante para él, que va a marcar toda su vida, porque aquí es cuando decide abandonar Sefarad. Algunos historiadores dicen que podría haber sido porque su hijo Yishak viaja con Yehuda Alevi a Egipto y en este momento él se convierte al Islam. Entonces él, apenado por esta conversión de su hijo, abandona Sefarad, aunque en realidad lo más probable es que él abandonara el territorio debido a las presiones políticas y económicas y esta caída que se estaba dando de Al-Ándalus. En estos momentos él va a comenzar una vida errante por toda la Europa del Mediterráneo, y aquí es cuando empezará con sus comentarios bíblicos, porque todos estos escritos, que serán muy breves, redactados a prisa, van a ser lo que a él le va a dar el sustento. Entonces va a ir parando en todas las comunidades judías que lo van acogiendo, y él, a cambio de esta manutención, por así decirlo, va a estar transmitiendo sus saberes y toda la cultura andalusí a aquellos judíos que no tenían acceso a la lengua árabe. Estos tratados se van a adaptar a las necesidades de la época, y entonces, dependiendo de la comunidad en la que estaba, trabajará más la exégesis, o trabajará más sus comentarios astrológicos o sus tratados sobre la gramática. Hace una primera parada en Roma, y luego en Italia es cuando va a realizar su primer comentario al Pentateuco y a algunos profetas. Pero aquí nos surge la pregunta: ¿qué es lo que caracterizaba a la exégesis de Abraham Ibn Ezra para que todavía ahora siga siendo uno de los exégetas más importantes en el mundo judío? Pues esto mismo lo va a explicar él en su introducción al comentario al Pentateuco, y aquí menciono la cita de Judith Algarona y San Clavillo, y dice Abraham Ibn Ezra: sobre la quinta vía asentaré la base de mi exposición. Es la que me parece recta en mi presencia del Señor. Tan solo a él temo, sin admitir ideas preconcebidas sobre la Torá. Voy a investigar bien la gramática de cada palabra con todas mis fuerzas, y después la explicaré dentro de mis posibilidades. Con esto, Abraham Ibn Ezra se refiere a todos los métodos exegéticos empleados para comentar la Biblia. En este momento, la exégesis medieval se basaba en una multiplicidad de significados que ya vamos a encontrar en la tradición rabínica, con esta idea de los 70 aspectos o panim de la Torá. No obstante, este fenómeno hermenéutico no es exclusivo del judaísmo, sino que aparece también en la exégesis cristiana e islámica. En la Edad Media nos encontramos que ya están bien asentados métodos interpretativos, como lo va a ser el Derash, que será un método en el que vamos a emplear una serie de midot o normas exegéticas para explicar el texto y así darle un sentido nuevo y que concuerde con el momento actual al texto bíblico. Pero esto no se buscaba que el texto estuviera relacionado con el significado original, sino justificar más bien una práctica que ya venía fijada por la tradición. El otro método que va a estar fijado es el Peshat, con la interpretación literal y la interpretación alegórica, que
todas estas interpretaciones no van a impedir que durante la Edad Media la exégesis medieval se fuera desarrollando y surgieran nuevas filosofías interpretativas. Por eso, nuestro personaje, Abraham Ibn Ezra, va a ser uno de los primeros exégetas en hacer una clasificación y una división de los métodos exegéticos que él consideraba en base a los métodos cristianos, de los rabinos también, y de los caraítas. Él va a establecer una diferencia entre 5 vías, y esto es muy importante porque lo va a explicar de forma muy gráfica a través de un círculo y a través de una circunferencia y un punto céntrico, que esta sería la verdad. Si nos fijamos bien, esta idea de los círculos se va a dar posteriormente en los 10 sefirot de la Cábala. Así que ya Abraham Ibn Ezra es como el precursor de esta idea. Entonces, la primera de las vías que él menciona es la de los Geonim, son los sabios, y él dice que estos sabios tenían mucha falta de rigor y por eso es como que su exégesis está dentro de esta circunferencia, pero siempre va a volver al principio, nunca llegan hasta esa verdad. La segunda de los caraítas, él arremete contra los caraítas porque dice que no conocen bien la lengua santa, son también muy imprecisos, y aquí comenta sobre ellos que ellos creen que están en el centro, en el punto céntrico, en la verdad, pero que en realidad ni siquiera saben dónde se encuentran. La cuarta vía, la tercera vía, será la alegórica cristiana, que ellos tampoco, los pobrecitos, no salen bien parados aquí, y comenta que es una vía tenebrosa, oscura y que está totalmente alejada de la verdad. La cuarta va a ser la que se apoya en el Legash, que ya lo he explicado anteriormente, y es la que aparece en el Talmud y en los Midrashim, es decir, los comentarios bíblicos, y es la que precisamente se encuentra más cercana a esta verdad, aunque él no termina de compartir todos los aspectos de este método. Esta clasificación, en realidad, más que explicar los métodos que él considera que son más importantes, lo que van a hacer será como una justificación de la propia vía que él va a exponer. Y será esta quinta vía que va a trabajar el sentido literal de las palabras, la gramática, porque él mismo dice que el autor no buscaba varias interpretaciones, sino que a la hora de escribir él tenía la intención de proporcionar solo una visión. Cuando está en Italia, posiblemente aquí es cuando va a realizar uno de los comentarios, el Pirush Mekubal del libro de Osea. En este comentario, él va a empezar explicando quién es Osea. Dice Osea, que es uno de los grandes profetas, que es hijo de Beri, y automáticamente va a empezar a remeter con un tal rabino local, que todavía no sabemos quién es algo que tengo pendiente de investigar todavía, esto es un comentario en el que estoy trabajando. Él arremete contra un tal Itzhaki y dice: este tal Itzhaki ha encontrado un escrito en el que dice que Osea no es hijo de Beri, sino que es hijo de Ela. Entonces aquí se establece una confusión entre el Oseas, hijo de Ela, uno de los últimos reyes de Israel, y el Oseas profeta. También este es un recurso que él va a utilizar mucho en sus comentarios, el empezar atacando a alguien. Posteriormente va a intentar resolvernos un problema teológico que muchos rabinos han intentado resolver, que es el que aparece en Oseas 1:2. En este versículo de Oseas, Dios va a Oseas y le dice: toma una prostituta, acuéstate con ella y ten hijos. Esto cómo se concibe dentro de la mentalidad judía, puesto que esto en las leyes no está permitido. Entonces él va a encontrar una vía alternativa y dice: esta prostituta, Gomer,
funciona como un remes, que esto en términos exegéticos es una alegoría, y en realidad esta relación sexual no se establece a nivel físico, sino que se establece en un sueño. Esta idea ya aparece ya en los poemas andalusíes y en toda la literatura árabe de la época. Entonces no es de extrañar que meta en este comentario esa idea. Además, también lo va a justificar incluso con que este hecho pasa en otros profetas de la Biblia. Y también debido a esa necesidad que él tenía de estar explicando los términos que podían resultar difíciles para su comprensión, él va a explicar lo que significa la sangre de Jezreel, que aparece en Oseas 1.4. Abraham Ibn Ezra dice que esta expresión se refiere a la casa de Acab, y precisamente en el texto bíblico se nos refiere a Acab como el peor rey de Israel. A continuación, Abraham lo que va a hacer es nombrar a todos los descendientes y a los sucesores de la casa de Acab, que serán Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Y aquí esto resulta muy interesante porque cuando estamos leyendo el texto de la Biblia, el de Oseas, nos encontramos con términos bélicos. Entonces dice Dios, pues yo no lo voy a salvar con arco ni con jinete. Empieza a utilizar muchos términos bélicos. Entonces cuando se refiere a este castigo de Jezreel, al castigo precisamente de la casa de Acab, dirá que él va a romper, va a quebrar su arco. Entonces cuando uno está leyendo en una traducción al español esta idea del arco, pues uno se refiere al arma con el arco con la flecha, cuando en realidad a lo que se está refiriendo es al arco de la alianza que él establece con Noé. Este es uno de los ejemplos del manuscrito, es un manuscrito del siglo XIV que contiene este primer comentario Oseas. Lo siento porque hoy la pantalla no se ve maravillosamente. Pero este no va a ser el único comentario Oseas que tenemos, sino que cuando viaja a Francia, se establece también en Provenza, luego viaja al norte, aquí posiblemente es cuando escriba su comentario a Oseas. Vuelve a retomar los comentarios del Pentateuco, hace uno más largo, retoma los profetas y posiblemente aquí nos encontramos el Shita Hebet, que sería como el otro método. Como mencioné antes, él iba adaptando sus comentarios según las necesidades de la comunidad judía. Este viaje continúa en Londres, donde sigue escribiendo, seguirá escribiendo más comentarios, también sobre matemáticas y demás. Escribe sobre otras áreas, vuelve a Francia, pero aquí ya le perdemos totalmente la vista a este personaje. Algunos dicen que en relación a la destrucción de las aljamas por parte de los almohades, vuelve a Sefarat para morir allí, pero lo más probable es que muriera en alguno de estos viajes por Europa. Como conclusión, pues que Abraham Ibn Ezra dio una exégesis muy importante, porque luego en el siglo XVI es cuando sus comentarios se van a añadir a las Mikhaot Gedolot, que son las Biblias rabínicas, y precisamente lo que él va a hacer es transmitir, ir llevando todo ese conocimiento andalusí por todas las comunidades judías europeas del Mediterráneo. Y muchas gracias. Textos sagrados. Bien, continuamos entonces con Marta Kasprzak. He estado practicando su apellido antes de venir aquí. Ella viene de la Universidad de Varsovia, hizo una licenciatura en Filología Hispánica, según me estuvo diciendo, luego un máster en Hebreo,
y ahora está haciendo un doctorado en el Departamento de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, y ahora mismo tiene está realizando un doctorado en literatura sefardí, y hoy nos va a hablar sobre textos sagrados en la literatura sefardí. Gracias al comité organizador por invitarme y a ustedes por asistir a esta sesión. La literatura sefardí de la que vamos a hablar es la producción literaria escrita en judeo-español por los judíos procedentes de España a partir de las primeras generaciones de los expulsados hasta hoy en día incluso. En la literatura judeo-española en general podemos distinguirla en dos planes, el religioso y el secular. Casi toda la creación literaria sefardí producida hasta mediados del siglo XIX resulta ser religiosa, que abarca el patrimonio mental y vivencial de los judíos, por lo que se la denomina también la literatura patrimonial. Según dice la profesora Elena Romero del CSIC, se trata de obras de carácter judío en su contenido e hispanas en su forma. Las primeras obras de los sefardíes en una gran parte son traducciones del hebreo, encauzadas a las prácticas religiosas o libros de liturgia. Se escriben tratados de moral o de mística y se realizan varias traducciones de la Biblia que salen a la luz en versión aljamiada, o sea, con los caracteres del alfabeto hebreo y de derecha a izquierda. Los judíos sefardíes adaptaron este sistema para escribir textos en judeo-español. Sin embargo, en vez del alfabeto hebreo, eligieron la letra Rashi, cuyo origen deviene a la escritura manuscrita semicursiva del siglo XV. Volviendo a las primeras Biblias sefardíes, lo que llama la atención es el léxico arcaico y la morfosintaxis calcada del hebreo, rasgos propios del idioma calco llamado originariamente ladino. La Biblia más antigua es el Pentateuco de Constantinopla, editado en 1547. Contiene el texto hebreo junto con la versión ladinada en aljamia hebraica y una traducción al neogriego también aljamiada. En 1553, en Italia, en la ciudad Ferrara, sale a la luz la traducción llamada la Biblia de Ferrara, impresa en caracteres latinos por un grupo de criptojudíos hispano-portugueses que se reeditará en Ámsterdam y en Italia varias veces hasta el siglo XVIII y se publicará de nuevo en el siglo XX, en 1946, en Buenos Aires. En el siglo XVIII, en Constantinopla, se publica la Biblia de Abraham Asa, siendo la primera versión aljamiada que contiene todo el texto bíblico. En gran parte se basa en las versiones anteriores, o sea, en la de Constantinopla y la de Ferrara. En el siglo XIX, en Esmirna, aparece otra de las más famosas Biblias sefardíes, una versión elaborada ya más en judeo-español que en ladino, es decir, en el lenguaje más moderno, realizada por el misionero protestante William Sawfler. A pesar de su origen cristiano, se difundió ampliamente en el mundo sefardí en varias reediciones. Como es de esperar, varios personajes y hechos bíblicos aparecen repetidamente en la literatura sefardí. Adán y Eva, los patriarcas, José el Justo, con su historia novelesca, el profeta Moisés, su historia de nacimiento, salida de Egipto y la entrega de la ley, la reina Esther,
que es la heroína que salvó su nación bajo el dominio persa. Todos estos personajes encuentran su expresión literaria especialmente en el género de las coplas. Además, varios de los libros de la Biblia tienen función litúrgica, como el rollo de Esther en la fiesta de Purim, o paralitúrgica, como el Cantar de los Cantares en la fiesta de Pascua. Es por tanto frecuente encontrar ediciones independientes de tantos libros, de las que las más numerosas son las traducciones del Cantar de los Cantares. Pero no solo los textos bíblicos se ladinaron, desde muy pronto se publicaron en ajamía o en caracteres latinas los libros oracionales, sidurim, y las lecturas muy comunes para los judíos, o sea, la Agadá, en la que se recuerda la salida de los judíos de Egipto, que se lee en familia durante la cena de Pascua, y los Pirkei Avot, un tratado talmúdico que recoge sentencias de sabios rabinos. En el siglo XVIII se considera el siglo de oro de la literatura sefardí en judeo-español y supone el nacimiento de la prosa rabínica, cuyo objetivo era exponer conceptos judíos y transmitir enseñanzas morales. En aquel entonces, la mayoría de los sefardíes en el Imperio Otomano no conocen hebreo, por lo que la literatura se escribe en la lengua común a todos, es decir, en judeo-español. Es fácil comprender que los rabinos quisieran hacer llegar en una lengua asequible a sus correligionarios los tesoros culturales de sus antepasados y los criterios éticos que ellos debían seguir. Gracias a la imprenta hebrea en el Imperio Otomano se difundían textos ajamiados impresos en tales focos como Estambul, Esmirna, Jerusalén y Salónica, mientras que de Livorno salían libros también para las comunidades norteafricanas, en una variedad de judeo-español que se llama Haketia. En esta época se lleva a cabo el gran proyecto de un comentario bíblico llamado el Me'am Lo'ez, la magna obra de la literatura sefardí. El Me'am Lo'ez es un gran comentario de los libros de la Biblia, especie de enciclopedia en la que se integra la sabiduría de los grandes autoridades del judaísmo. Se escribió con intención de enseñar al pueblo, acercarle la ley y las prácticas religiosas. El título fue tomado del libro de Salmos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Y en judeo-español, en saliendo Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo de lenguaje extraño, y hace alusión a la As, o lengua bárbara, por oposición a la zona Kodesh, en hebreo lengua santa, en la que se escribió. El Me'am Lo'ez fue iniciado por el rabino Jacob ben Meir Juli y continuado por varios de sus seguidores. Cuando Juli escribió su comentario, lenguaje extraño, era el ladino, o sea, el idioma escrito de los sefardíes. El rabino Juli comenzó por el comentario del libro Bereshit, es decir, Génesis, en Constantinopla en 1730. El Pentateuco completo, que constituye el Me'am Lo'ez clásico, fue acabado en 1773. Inicialmente se publicó en Constantinopla, pero después, en varias reediciones, salió a la luz también en Salónica, Liorna, Esmirna y Jerusalén. A finales del siglo XIX se realizó la continuación del Me'am Lo'ez clásico, llamada el Me'am Lo'ez nuevo, pero ya no gozó de tanta popularidad. Sin embargo, este comentario lo leen por fragmentos en voz alta, como podemos en varias fuentes encontrar esta información que la familia lo leen las familias a la hora de celebrar el Sabbat y las fiestas, por lo que con el tiempo se convierte en una obra clave de la cultura sefardita hasta el siglo XX.
Si bien la fama del Mamloes no se debe solo a un vasto comentario bíblico, sino también a su diversa composición, es decir, junto a materiales bíblicos y estrictamente religiosos, se exponen elementos de la halajá, normativa legal y religiosa, de la Agadá, cuentos, anécdotas, leyendas, elementos de la historia del judaísmo o de las obras filosóficas o morales. Según opina el investigador Michael Molo, el Mamloes, cito, una enciclopedia verdadera y original, suma puesta a disposición de quien no conocía la cultura hebrea y no tenía posibilidad de acceder directamente a las fuentes para aprender de ellas, lo que un judío común debe saber sobre el pasado del pueblo de Israel, sus creencias, sus tradiciones y leyendas, sus principios morales, leyes, normas de filantropía, devoción e higiene y todo lo pertinente a las mismas. Fin de cita. Rabbi Jacob Huri introdujo al Mamloes dos prólogos, el primero en hebreo y el segundo en judeo-español. El uso de ambos idiomas demuestra cuál era su público al que estaba dirigida cada una de las introducciones. La primera estaba destinada a la élite rabínica de su tiempo, que sabía hebreo y estaba acostumbrada a emplearlo en la literatura sagrada y en los comentarios al Pentateuco. En ella explica el autor su enfoque y la inevitable necesidad de escribir su comentario en judeo-español, puesto que los sefardíes desconocían el hebreo. No muchos sefardíes formaban parte de la élite rabínica de su tiempo, pero ese era el grupo al que pertenecía social y culturalmente Rabbi Huri, y sin duda sintió que debía ofrecerles una explicación sobre un acto tan revolucionario como la publicación de literatura sacra en un idioma profano, en vez del idioma sagrado en hebreo. El prólogo judeo-español está dirigido al público potencial de lectores, los sefardíes que conocían dicha lengua. Rabbi Huri tenía clara conciencia de que los judíos de su tiempo y lugar no podían leer no solo un texto hebreo, sino tampoco un texto judeo-español en su espléndida variante del siglo XVI, que resultaba complicado para los lectores sefardíes del siglo XVIII. En consecuencia, no podían recurrir a textos rabínicos en hebreo ni en judeo-español para cumplir con el objetivo que se proponían sus rabinos, o sea, enseñar a los judíos las normas de su fe y la forma correcta de conducir su vida. Así, mientras tanto, pueden echarle un vistazo a la justificación de Rabbi Huri. Y las palabras de Huri en el prólogo judeo-español del Mamloes reflejan claramente la situación de los sefardíes de aquellas regiones del Imperio Otomano, es decir, el grupo oriental. Los que no pueden leer y comprender un texto hebreo como el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, ni siquiera un texto en el judeo-español del siglo XVI. Por eso Huri decidió dirigirse a sus lectores en un judeo-español más popular que el del siglo XVI. El Mamloes estaba destinado al estudio conjunto, a ser leído en público ante hombres y mujeres por igual. Hay que recordar que muchos de los hombres y casi todas las mujeres de las comunidades sefardíes en aquel entonces eran analfabetos. Pero como el Mamloes estaba escrito en judeo-español, podían comprender lo que alguien les leía. Según dice la profesora Aldina Quintana, de la Universidad de Salamanca, en uno de sus artículos sobre el Mamloes, no hacía falta que la persona que lo leía al público supiera mucho más que leer, porque, cito, Huri preparó su obra con toda una serie de recursos estilísticos, gracias a los cuales el protagonista principal de la lectura pública dará la impresión de ser poco menos que un gran erudito del judaísmo. Fin de cita. Es más, tanto hombres como mujeres podían seguir la lectura de la Torá en la sinagoga y comprender lo dicho en hebreo gracias a lo aprendido del comentario bíblico del Mamloes.
Hay relatos que narran que los sábados los rabinos leían el Me'amloes en sinagogas, mientras que otros dicen que en el hogar familiar lo leían los padres, en los días de Shabbat o de fiesta. Volviendo a la composición del Me'amloes, cabe resaltar que no es una mera traducción del hebreo de los sabios judíos, sino tiene su estilo propio, o sea, las fórmulas hebreas de los sabios fueron adaptadas a las formas sefardíes y usadas a menudo en contextos diferentes. En general, su estilo es el de un predicador que habla a su público de forma directa, como si conversaran cara a cara. Abunda en el uso de expresiones como sabréis, sabed, entenderéis, entended o veréis, ved. Con las formas de segunda persona verbal, Juli quería que los oyentes de las lecturas públicas del Me'amloes prestaran atención en aquellas partes que él consideraba como las más importantes, es decir, los preceptos y las leyes. Como Juli expone en su introducción, el empleo de cuentos trae consigo el riesgo de que el pueblo sefardí pueda confundir fácilmente el sentido de la obra y no retener lo que de verdad es relevante. Por ello, el cuento le sirve para ilustrar, mostrar o ejemplificar la afirmación del precepto y el cumplimiento de las leyes, para que el oyente pueda retener y entender mejor el sentido del precepto. Así que, gracias a su lenguaje comprensible y, digamos, composición atractiva, el comentario de Rabbi Jacob Juli al libro de Génesis enseguida gozó de éxito. Fue publicado en los 4 editoriales más importantes. No cabe duda de que hasta la primera mitad del siglo XIX, o sea, hasta los comienzos de la modernización del Imperio Otomano, relacionada con el iluminismo europeo, el Me'amloes fue la única fuente de los rabinos sefardíes para la instrucción de sus comunidades. Debido al proceso de la modernización de la vida de los judíos de Oriente, los sefardíes sufrieron un cambio radical. No obstante, el Me'amloes mantuvo su importancia y su encanto entre los sefardíes, quienes estaban acostumbrados a citar sus textos y repetir en público los relatos incluidos en el libro. Y para terminar, cabe agregar una curiosidad, que entre 1977 y 1997, Shmuel Yerushalmi Kreuzer, formado en una academia talmúdica lituana, es decir, Ashkenazi, que había aprendido judeo-español por su propia cuenta y tradujo el Me'amloes al hebreo, entonces se cerró el círculo. Y vale la pena mencionar también que circularon en el mundo sefardí otros comentarios rabínicos de la Biblia, pero fue el Me'amloes el que tuvo más éxito. Muchas gracias. Bien, creo que vamos bien de tiempo, entonces todavía podemos hacer preguntas ahora, así que si alguien quiere empezar. Tatiana. Yo tengo una pregunta para Francisco. ¿Por qué crees que Rafael decidió quitar del medio el trono y todo el zafiro y tal? ¿Crees que tenía algún sentido más allá en el cuadro Me queda hacer? ¿Crees que lo hizo por una convicción suya o simplemente por cuestión estética? Yo creo que no fue cuestión estética, fue una creencia de él mismo. Hombre, es que una persona que sabía tanto de estas cuestiones que no había pintado aquello de repente. Yo creo que obvió el carro por motivos credenciales, religiosos, llámense como quieras, pero que lo vio por eso. Esa es mi opinión. ¿Más preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Pero aquí, Loreto, bueno, primero, agradecer a todos y a todas que venimos por estas presentaciones que me han gustado mucho. Entonces, él era un viajero, ¿no? O sea, viajaba a Egipto, Francia, algo así.
Y tú dijiste que tenía una influencia del Al-Ándalus a lugares donde... Pero se puede notar en sus textos la influencia que recibió de estos lugares, una variación del punto de vista, a lo mejor diferentes según los lugares. ¿Te refieres, o sea, a los comentarios? A los comentarios, ¿no? Por lo que he podido ver, yo ahora mismo no soy una experta, estamos en ello. Él estaría influenciado más bien por es que recibió una educación andalusí, al fin y al cabo. Y también va a tener sus propios matices, que es precisamente toda esta idea de que nos tenemos que centrar en la gramática, en la Bibduk, en las palabras, y precisamente si él está criticando todo lo que hay alrededor, yo creo que más bien no tendría influencia, sino que él sería el que estuviera influenciando la época. ¿Sí te sirve? Sí. Es muy curioso porque hay diferentes tipos de viajeros y este tipo aparentemente intenta imponer su visión de la gramática de esto y no recibir también lo que hay. Y también me lleva a una pregunta a Marta, si lo de Neamboes tiene continuidad esto de la lectura de Neamboes entre los paradigmas, o sea, hasta se nota una quiebra en algún momento, una pausa, Es que vale la pena mencionar que después se publicó otro, bueno, ya no tanto comentario, pero otra obra rabínica a finales del siglo XIX que me parece que robó la atención a lo que antes prestaban los judíos, que se llama Brecha Mesuleset. Y ahí los rabinos explicaban a los judíos, por ejemplo, hechos importantes del mundo, las leyes de la naturaleza, pero también en un estilo parecido al este del Mamlues, con cuentos, un poco de leyendas porque parece que ya no goza de tanta fama que antes, pero como hemos podido ver que surgió un hombre como este hombre lituano que decidió que valía la pena traducirlo al hebreo. Sí. ¿Axel? Sí, para vos. Quizás habría que ver el cuento de Ibn Ezra como una crítica implícita y no tanto contra la mística que se va formando en esa época, que justo intenta buscar también en las palabras lo llamado pardes, ¿no? Lo que vendría a ser el pshat, el remes y el sod y demás, que son otro tipo de formas de ver la Torah que hoy en día terminaron ganando, al fin y al cabo, que es lo que es una mística que más tarde también Maimónides saldrá contra ella, y vos recordaste ese nombre de Rabbi Yehuda Leví, que yo creo que más que nadie en ese momento representa una antítesis de Ibn Ezra, ¿no? Con su gran libro El Kusari, que él escribe, que es un libro místico desde el principio hasta el final. Ibn Ezra vuelve a ofrecer un movimiento que es más racional dentro del judaísmo, que busca también muchas veces, yo me imagino que te has dado cuenta en su hermenéutica, abole por ejemplo el tema antropomórfico de Dios y demás, que es una de las cosas que la Kabbalah hace al revés, ¿no? Le da a Dios dieces, digamos, aspectos distintos y demás. Lo otro era con el tema de Ezequiel, que se junta con el mismo cuento, ¿no? El Maaseh Merkabah es justamente contrario al Maaseh Bereshit. El Maaseh Bereshit nos obliga a seguir unas pautas que el Maaseh Merkabah no existe, y cada uno puede tener esta conexión, ¿no? Y imaginarse como uno quiera el Maaseh Merkabah. No sé si eso era una pregunta, pero bueno.
Por si quieres responder o hago la mía. Bueno, como no hablas, pues hago la mía. Luis, bueno, es una pregunta un tanto niña, pero en fin, todas las representaciones que has puesto son de Madrid para arriba. ¿Por qué tanto enfoque en el norte? Porque el territorio, teniendo en cuenta de que Al-Ándalus aquí en el sur fue más tarde cuando se conquistó lo que es el reino de Granada y tal, el románico se concentra de mitad de España para el norte. Gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, pero es muy tonta. Es para ti, Goretti. Y no lleva trampa ni No hay cartón. preguntas tontas. Este hombre Ibenestra que tanto criticaba, tendría un montón de enemigos, ¿no? ¿Habría más gente diciendo cosas contra él, en plan que esté equivocado o lo que sea? ¿O no? Eso creo que pasaba en todo el mundo rabínico desde hace siglos. Aquí todo el mundo se criticaba, se contraponía, estaba a favor, en contra. Así que seguramente sí. No. ¿Alguien más? Y yo tengo una pregunta para ti. Has hecho referencia al relato de Gilgamesh, ¿no? Sí. ¿Esto qué se debe? Pues a que en la tradición sumeria, Gilgamesh se trata de un héroe que tiene virtudes pues, de la fuerza, de la lucha, de lo varonil. Entonces, en ese sentido, pues se equipara a lo que es la figura de Hércules y en sí a lo de Sansón, por esa fuerza y ese vigor, ese vigor. Muchas gracias. ¿Nadie más? Pues yo creo que ya levantamos la sesión por hoy y seguimos esta tarde a las 5, si no me equivoco. Hay una mesa. Ahora yo ya me quería ir, lo siento, los nervios del momento. Pues sí, tenemos una mesa ahora de Corán clásico y pues que no se lo podéis perder porque va a tener muchos temas interesantes. Aquí ya veo ya algunos comunicantes por aquí y nos vemos ahora. Tenemos todavía unos 10 minutitos para descansar. Muchas gracias.